Buenos días, 28 de mayo. Espíritu Santo, que elevaste a María y la hiciste hija amada del Padre, madre amorosa del Hijo y esposa inmaculada tuya, procura que ella siempre habite en mi inquieto corazón, como dicen los santos, habita en Jacob, es decir, en los predestinados, así sea. Mm. Continuamos con nuestra lectura. Capítulo 10, página 153. Las adicciones. Mateo 7, versículo 6 es un versículo bíblico fuerte y tajante que se aplica mucho al tema de este capítulo. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Ningún adicto es feliz. Lo irónico es que lo que comenzó como un deseo de un disfrute, de gozo espontáneo y ligero, se puede convertir en una atadura de por vida y en un sufrimiento insoportable. Se empieza a consumir algo que agrada hasta dejarse atrapar en una dinámica que succiona al vórtice del descontrol y a la esclavitud. Tanto el cuerpo como la mente participan de este monumental fraude físico-psicológico hasta convertirse en el nuevo falso horizonte de muchas vidas desvirtuadas, debido a que por el adicto lo más urgente es conseguir satisfacer su adicción a expensas de todos los demás, su economía personal, su matrimonio y su familia, su profesión, su prestigio social, todo ocupará un segundo y tercer lugar en su vida. Lo más importante para su cerebro y cuerpo gobernados por la adicción es su próximo height. Se habla de adicciones al alcohol, droga, psicofármacos, cafeína, hormonas sintéticas, nicotina, comida, entre otros. Además de adicciones a comportamientos, que es el realizar conductas de forma descontrolada en una forma disruptiva o destructiva, como por ejemplo adicciones al juego, al sexo, a la pornografía, al trabajo, a las redes sociales, a las compras, aparamiento de cosas materiales, al dinero, etcétera. Acaparamiento de cosas materiales, al dinero, etcétera. Y como si fuera poco, también se habla de adicciones emocionales cuando no se es capaz de renunciar a un interés romántico o se crean codependencias enfermizas en el área del apego. En este capítulo vamos a reflexionar más sobre la adicción al alcohol y a las sustancias, ya que son las más comunes, aunque mucha de la información se puede aplicar a todas las demás adicciones también. La adicción comienza como una dependencia prolongada que, al ir en aumento, perturba, lleva al descontrol al debilitar la fuerza de voluntad, interrumpiendo el funcionamiento normal en la vida, alterando el sistema nervioso, afectando relaciones sociales y familiares, transformando caracteres, consumiendo finanzas, colaborando con otras enfermedades físicas y mentales, hasta convertirse en una afectación moral, espiritual, física y psicológica. En algunos casos es un clandestino deseo de autodestruirse, sabotearse, despreciarse, destinándose al fracaso y a una vida de sufrimiento. El conocido psiquiatra y neurocientífico, el doctor Daniel Amen, ha analizado el impacto que el alcohol, la marihuana y el vapeo pueden tener en la salud mental y física de adolescentes y adultos. Sus observaciones llevan a concluir que debido a que el cerebro humano no ha terminado de desarrollarse ni conectarse antes de los 25 años de edad, irremediablemente habrá un aumento de psicosis en adolescentes y jóvenes adultos al consumir. En efecto, si el cerebro se va conectando con una sustancia en su sistema, será el equivalente de un tatuaje invisible, quizás permanente, y generará una adicción más prolongada a lo largo de los años.
Los adictos que no logran salir de sus vicios son, en su gran mayoría, aquellos que empezaron a usar en su adolescencia. En su libro Tell Your Children, Cuéntales a tus hijos, el autor Alex Berenson presenta un detallado y actualizado estudio sobre la verdad de la marihuana en relación con la violencia y con sus diversas psicopatías mentales. La mayoría de los psiquiatras están de acuerdo que la marihuana contribuye a la alta incidencia de nuevos casos de esquizofrenia, y los diagnosticados con esta enfermedad mental son 5 veces más propensos a cometer crímenes violentos. Esto se debe mayormente a que en el año 1970 el contenido de THC, tetrahidrocannabinol, en la marihuana de esos tiempos era del 2%. Desde el año 2019 en adelante el contenido de THC es de 25 a 35%. En algunos productos se ha detectado el 50 al 90% del contenido. Este es el elemento más adictivo de la sustancia. El cerebro joven es especialmente susceptible a los efectos dañinos del THC. Es el factor que altera indefinidamente la mente, sobre todo en las funciones de atención, memoria, aprendizaje, coordinación, capacidad de tomar decisiones y autorregulación emocional. El 70% de los consumidores de marihuana pasan al consumo de drogas más fuertes, como la cocaína, heroína, opios, cristal y otras. En el 2017, la Academia Nacional de Medicina publicó un estudio titulado Los efectos a la salud del consumo del cannabis, donde los investigadores encontraron evidencia sobre cómo la marihuana ocasiona esquizofrenia y también empeora las condiciones de ansiedad, depresión, bipolarismo e ideación suicida. En un interesante artículo llamado The Hijacked Brain, el cerebro secuestrado, el autor, su autor, el doctor John Arden, describe cómo la adicción es una enfermedad devastadora que altera los circuitos del cerebro, especialmente en jóvenes adultos. Al explicar cómo la adicción secuestra los sistemas de placer y motivación en el cerebro, hace que lo que una vez experimentó como placer se degrada en disgusto y la motivación para participar en el mundo se degrada en disforia y apatía. Para salir de tal situación, el efecto vuelve a consumir más hasta crear un ciclo de adicción muy difícil de romper. Además, la adicción tiende a caracterizarse análogamente por un consumo obsesivo. Tiempos de abstinencia, antojos, emociones disfuncionales y de una incapacidad para abstenerse del ansiado estimulante o del comportamiento que conduce rápidamente a la interrupción de los circuitos cerebrales interconectados que están involucrados en la propia indemnización. El aprendizaje y el control con el tiempo se reclutan otras áreas del cerebro como las involucradas en el estrés, la ansiedad y la depresión. En efecto, este es uno de los conceptos más conocidos de la neurofisiología, la idea del circuito de recompensa. Según estudios recientes, el consumo de alcohol se ha relacionado con 61 enfermedades diferentes, la mayoría de las cuales no habían sido identificadas antes por la Organización Mundial de la Salud. Entre las condiciones o enfermedades al alcohol más conocidas causadas por el abuso están la cirrosis hepática, el accidente cerebrovascular, los cánceres gástricos, gota, cataratas, úlceras y algunas fracturas. Sin duda alguna, el abuso del alcohol es uno de los factores de riesgo más importantes para la salud debilitante en el mundo entero. ¿Cómo nos afectan a todas las adicciones de un ser querido? El daño es personal, familiar y social. Arruina vidas, anula sueños, paraliza planes futuros,
economía, también destruye relaciones y matrimonios, desestabiliza familias y sabotea despiadadamente profesionalmente a sus víctimas. Las adicciones son citadas como la tercera causa principal de divorcios. El tener a un afectado de este mal o a un adicto en la familia afecta a todos indiscriminadamente. Se sufre por las conductas destructivas y por la gran inestabilidad afectiva, económica y relacional que las adicciones ocasionan en sus víctimas. La sociedad también sufre el impacto y flagelo. El 95% de crímenes son cometidos por adictos. El 90% de violaciones o asaltos sexuales se cometen bajo la influencia del alcohol. En las prisiones de Estados Unidos, el 40% de los prisioneros cometieron ofensas violentas mientras estaban bajo la influencia de una sustancia. El costo de la adicción a la droga y al alcohol solo en Estados Unidos es de $1 trillón anuales. Podemos identificar raíces emocionales o psicológicas de la adicción. La genética representa del 40 al 60% del riesgo. Cuando hablamos de la herencia de la adicción, nos referimos más bien a la vulnerabilidad o tendencia adictiva. No es determinante, pues la herencia no es sentencia. Hay muchas personas que vienen de familias de generaciones de adictos y sin embargo no todos terminan siéndolo. Hay estados emocionales que producen o fomentan una tendencia adictiva alimentada de la herencia social o las imágenes normalizadas en el medio ambiente. Como también hay personas con altos niveles de moral, religiosidad y frenos emocionales que les ayudarán a no ceder a los vicios. Hay también algunas explicaciones sociológicas en estos tiempos de decadencia moral. Los maestros o a quienes nuestros hijos quieren copiar no son necesariamente los sabios, los moralistas, los filósofos ni los espirituales, sino los más reconocidos, los más ricos y aplaudidos, los famosos, los artistas, los deportistas, etc. Hemos reemplazado el guía moral por la celebridad. Hemos transferido la autoridad moral del sabio al más reconocido, sin escudriñar su calidad humana o intelectual. Y como podemos leer en las revistas y tabloides, muchos famosos viven en el derroche absoluto y en la bancarrota moral. En estos tiempos, la filosofía de vida que predomina es la de la persona que pretende que la vida le produzca emocionalmente el efecto de un narcótico. Todo tiene que ser divertido, fácil y llamativo. De lo contrario, no apetece. Los adictos o los propensos a una adicción no tienen sentido de sacrificio, renuncia, compromiso a largo plazo, paciencia para la espera, sino que necesitan producir para sentir o manipular emociones inmediatamente. Estas fragilidades del carácter son factores que hacen del cerebro un campo fértil para las sustancias o experiencias de vida que manipulan y sabotean el sentido de gratificación. Los adictos están atrapados en un falso e inadecuado trauma de supervivencia. Para ellos, el sobrevivir no es salvar la vida de la muerte, sino satisfacer la mente las necesidades inmediatas del narcótico. Los adictos tienen una relación extraña con el peligro, con los niveles de riesgo y con la muerte. En algunos casos, la adicción es un esfuerzo inconsciente de autodestrucción y de suicidio lento. Entre las raíces emocionales o psicológicas podemos identificar las tendencias a la ansiedad y depresión. Muchos comienzan sus vidas de adicción en un fallido intento de autosedarse. Resisten mucho al psiquiatra y sus antidepresivos o calmantes controlados, pero se convierten en altos consumidores de sustancias que supuestamente les calman o alegran precipitada pero temporalmente. Algunos cerebros crean un tipo de cortocircuito
Esto se da cuando la sustancia que supuestamente les calmarían ahora más bien le alteran. El sentirse abrumado por una serie de conflictos o crisis, un rompimiento romántico, una separación o divorcio, una gran pérdida, un duelo, sentido de abandono, irrelevancia, poca popularidad, preferencia por el encierro. Todos son estados emocionales que se retroalimentan de sus síntomas, crean ciclos repetitivos. Por ejemplo, bebo porque estoy deprimido, pero el alcohol me deprime más, pues me produce altas y bajas incontrolables. Entonces vuelvo a beber para alegrarme. ¿Por qué es tan difícil caer en una adicción y tan difícil salir de ella? Bueno, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias.